¿Crees que la comida de supervivencia se limita a latas y sobres deshidratados? Nada más lejos de la realidad. Nuestros abuelos lograron sacar adelante a sus familias durante depresiones económicas, guerras e inviernos implacables gracias a recetas nacidas de la pura inventiva y la necesidad. Hoy vamos a adentrarnos en recetas clásicas de supervivencia que casi nadie prepara ya. La corona vegetal de masa creciente era un aperitivo festivo que aprovechaba la versatilidad de este tipo de masa. Se colocaba formando un círculo, se horneaba hasta crear un aro dorado y después se cubría con una crema de queso y verduras frescas imitando una corona navideña. Su aspecto colorido y llamativo la convertía en una opción más ligera frente a los platos contundentes que solían llenar las mesas de buffet. Esta receta refleja cómo, a mediados del siglo pasado, el entretenimiento doméstico valoraba tanto la creatividad y la presentación como el sabor. A las familias les encantaba prepararla juntas durante las fiestas, ya que decorarla con pimientos, zanahorias o brócoli resultaba casi un juego. Más que un simple plato, se transformaba en el centro de atención de la mesa, aportando alegría además de alimento. Los recetarios de Betty Crocker impulsaban propuestas así porque combinaban funcionalidad con encanto, dando a las amas de casa la seguridad de que sus reuniones causarían buena impresión. Incluso quienes no celebraban las fiestas de forma tradicional encontraban la excusa perfecta para llevarla a comidas compartidas o eventos de temporada. Convertía ingredientes sencillos en un auténtico tema de conversación. La ensalada de aspic de tomate era habitual en las mesas familiares de mediados del siglo XX. Destacaba por su presentación moldeada y su sabor refrescante. Se elaboraba con una base de gelatina transparente que atrapaba rodajas de tomate fresco, a menudo acompañadas de otras verduras o hierbas para añadir color y textura. Era muy apreciada por lo rápida que resultaba de preparar, ya que solo requería unos pocos ingredientes y tiempo de refrigeración. Su consistencia firme pero delicada ofrecía una alternativa curiosa a las ensaladas de hojas, presentando las verduras de una forma distinta en reuniones y celebraciones. Encajaba a la perfección con la fascinación de la época por los alimentos moldeados, donde la gelatina se utilizaba para realzar los ingredientes con un aire elegante. A pesar de su sencillez, aportaba un toque sofisticado y solía servirse como entrante o acompañamiento. Su popularidad reflejaba el deseo de platos vistosos y fáciles de hacer, con un mínimo de esfuerzo en la cocina. En los meses cálidos resultaba especialmente bienvenida, ya que su frescor equilibraba comidas más contundentes. Hoy sigue siendo un ejemplo nostálgico de la creatividad culinaria estadounidense de otra época. El apio Víctor demostraba que incluso una verdura humilde podía transformarse en algo especial. La receta consistía en cocer los tallos de apio hasta que quedaran tiernos y luego marinarlos brevemente en una vinagreta de aceite, vinagre y hierbas. Tras enfriarse, se servían como ensalada, a menudo sobre hojas de lechuga o acompañados de rodajas de huevo duro. Los antiguos recetarios lo presentaban como una opción refinada, pese a sus ingredientes sencillos, y en algunos casos llegó a aparecer en restaurantes antes de popularizarse en los hogares. Las familias valoraban lo rápido que se preparaba y el buen uso que hacía de un vegetal frecuentemente ignorado. Era ligero, refrescante y económico, ideal para almuerzos, picnics o cenas veraniegas. Con unos pocos pasos lograba elevar lo cotidiano. Aunque el apio rara vez es protagonista, este plato le daba su momento de brillo de forma práctica y sabrosa. El relleno de pan de maíz con salchicha era un plato contundente y lleno de sabor, elaborado mezclando pan de maíz desmenuzado con salchicha condimentada, hierbas y caldo hasta lograr una textura jugosa. Se convirtió en un clásico de las reuniones familiares y celebraciones, especialmente en Acción de Gracias, reflejando el aprovechamiento inteligente de ingredientes básicos del sur. El pan de maíz aportaba una base ligeramente dulce y desmenuzable, mientras que la salchicha sumaba intensidad y especias, creando un conjunto reconfortante. Normalmente se horneaba en una fuente hasta que la superficie quedaba dorada y crujiente, contrastando con el interior suave. Esta receta demostraba cómo productos sencillos podían convertirse en el plato estrella de una comida compartida. Además, era muy valorada por su capacidad de alimentar a muchos con poco presupuesto. La tradición de este relleno pone de relieve la creatividad y profundidad de la herencia culinaria afroamericana, combinando sabores rústicos con matices refinados. A día de hoy sigue siendo un alimento reconfortante que evoca memorias de comidas caseras y celebraciones colectivas.
La salsa caliente de queso Vita con sopa de tomate reflejaba perfectamente la comodidad y cercanía de las reuniones sociales de la época. Al derretir queso procesado Vita con sopa de tomate enlatada, se obtenía en minutos una salsa cremosa para acompañar galletas saladas o palitos de pan. Era un éxito asegurado en noches de cartas, encuentros vecinales y fiestas, ofreciendo un sabor intenso sin complicaciones. La textura fundente del queso la hacía ideal para este tipo de preparaciones, mientras que la sopa permitía rendirlo más. Los invitados solían reunirse alrededor del cuenco, compartiendo bocados y conversación, convirtiéndola en un plato social tanto como culinario. Para muchas familias era una receta imprescindible, ya que no exigía habilidades especiales ni ingredientes caros. Aunque hoy se prefieran opciones más sofisticadas, esta salsa fue durante años un símbolo de hospitalidad sencilla. Las empanadillas de manzana con masa creciente era un atajo ingenioso para disfrutar del sabor de una tarta a 100 horneada sin pasar horas en la cocina. En lugar de preparar la masa desde cero, se utilizaba masa enlatada para envolver un relleno rápido de manzana, canela y azúcar. Al hornearse, quedaban doradas, con el relleno burbujeando ligeramente y un aroma inintunfandable que llenaba la casa. Su tamaño reducido las hacía perfectas para desestres cotidianos o meriendas después del colegio. Era el tipo de receta que podía prepararse en un momento cuando los niños pedían algo dulce. Además, resultaba económica, ya que el relleno de manzana enlatado ahorraba tiempo y dinero. El respaldo de Betty Crocker le daba un aire de confianza, especialmente para quienes no se sentían seguras horneando. Cada bocado ofrecía una combinación reconfortante de manzana caliente y masa hojaldrada que sabía a hogar, aunque el truco estuviera a la vista. Las tazas individuales de macarrones con queso al horno daban un giro original a un clásico reconfortante. Se preparaban los macarrones con queso de forma tradicional y luego se repartían en moldes de magdalena o recipientes pequeños antes de hornearse hasta que quedaran dorados y burbujeantes. Este formato permitía raciones prácticas y tiempos de cocción más rápidos que el de una fuente grande. A las familias de la época les encantaban, por su sencillez y porque gustaban tanto a niños como a adultos. Utilizaban ingredientes conocidos como macarrones, queso cheddar y leche, pero presentados de forma portátil y atractiva. Reflejaban el creciente interés por la comodidad y el control de porciones sin renunciar a la cremosidad del plato clásico. Aún hoy evocan recuerdos cálidos de comidas caseras y pequeñas innovaciones culinarias. La corteza de sandía encurtida era una delicadeza tradicional del sur que aprovechaba la parte blanca de la sandía, conservándola en vinagre, azúcar y especias para crear un bocado crujiente y ácido. Esta receta transformaba lo que antes se desechaba en un aperitivo o acompañamiento lleno de sabor, demostrando una vez más el valor del aprovechamiento total de los alimentos. El encurtido permitía conservar la cáscara durante mucho más tiempo y añadía matices dulces y ácidos al sabor, que solían potenciarse con canela en rama, clavos de olor o granos de pimienta. Este plato era un claro ejemplo de ingenio en las técnicas de conservación, algo fundamental en una época en la que la refrigeración no estaba al alcance de todos. Se servía habitualmente como acompañamiento de platos salados o como contraste agridulce dentro de la comida. La cáscara de sandía encurtida reflejaba el espíritu aprovechador de muchas cocinas afroamericanas, donde nada comestible se desperdiciaba. Su textura particular y su sabor distintivo la convirtieron en un elemento memorable de la cocina tradicional del sur. Aunque hoy es poco frecuente, sigue siendo una ventana fascinante al pasado culinario y a los métodos de conservación de antaño. El requesón con rodajas de piña era un plato sencillo pero sorprendentemente elegante que aparecía en infinidad de libros de cocina de la época, tanto como acompañamiento como almuerzo ligero. Normalmente se servía una porción de requesón sobre hojas de lechuga coronada con una rodaja de piña en conserva y una cereza marrasquino de color intenso. Su aspecto alegre, su bajo coste y el equilibrio entre lo dulce y lo salado lo convirtieron en un habitual de cafeterías, comedores escolares y mesas familiares. Las amas de casa lo valoraban porque requería muy poco esfuerzo, pero tenía una presentación lo bastante cuidada para ofrecerlo a invitados. Para los niños, la piña jugosa y la cereza brillante lo hacían atractivo, incluso si el requesón no era su alimento favorito. Esta receta demuestra hasta qué punto la presentación importaba tanto como el sabor, transformando ingredientes simples en algo que parecía especial. Aunque hoy casi ha desaparecido, sigue siendo un recuerdo de una etapa colorida y desenfadada de la cocina estadounidense. Los perritos calientes envueltos en masa creciente era un truco rápido y divertido que convertía un simple paquete de salchichas en algo que los niños pedían una y otra vez. En lugar de hervirlas o freírlas, se envolvían en masa mantecosa y se horneaban hasta quedar doradas. El aroma que llenaba la cocina era inconfundible, una mezcla de pan tostado y salchicha caliente que hacía sentir cualquier noche entre semana como una celebración.
Eran perfectos para las fiambreras, las meriendas después del colegio o las fiestas de cumpleaños. Además, parecían mucho más elaborados de lo que realmente eran. A los padres les encantaba lo rápido que se preparaban y lo fiable que era la receta. Para los niños, la novedad de encontrar su comida favorita envuelta como un regalo era irresistible. Fue una de esas ideas al estilo Betty Crocker que se difundieron rápidamente por todo el país gracias a su simplicidad. Solo hacía falta una lata de masa y un paquete de salchichas. Incluso hoy, el recuerdo de morder esa corteza hojaldrada con el perrito dentro transporta a muchos directamente a la infancia. La ensalada de falso cangrejo ofrecía una alternativa económica al marisco real, especialmente popular durante épocas de guerra cuando los ingredientes frescos eran escasos y caros. Utilizando sucedáneo de cangrejo, elaborado a partir de pescado blanco procesado, se conseguía una ensalada cremosa y sabrosa que imitaba la versión original a una fracción del precio. Era muy apreciada por su bajo coste y su fácil preparación, ya que solo requería el falso cangrejo, mayonesa, apio y algunos condimentos. Encajada perfectamente con la mentalidad de aprovechamiento de la época, permitiendo a las familias disfrutar de sabores conocidos pese al racionamiento. Su versatilidad hacía posible servirla en bocadillos, sobre galletas saladas o como plato independiente, convirtiéndola en una opción práctica para comidas ligeras. Representa la capacidad de adaptación e ingenio de la cocina estadounidense de mediados de siglo en tiempos difíciles. La ensalada de plátano con nata agria puede sonar extraña hoy en día, pero a mediados del siglo XX era un plato rápido muy apreciado que a menudo hacía las veces de postre. Los libros de cocina indicaban simplemente cortar plátanos maduros en rodajas, colocarlos ordenadamente en un plato, cubrirlos con nata agria y espolvorear azúcar por encima. En menos de 10 minutos se obtenía un plato cremoso, ácido y dulce a la vez. Las amas de casa lo valoraban porque solo necesitaba 3 ingredientes y aún así tenía una apariencia lo bastante elegante para almuerzos o reuniones en la iglesia. A los niños les gustaba por su dulzor, mientras que los adultos lo veían como una alternativa más ligera a tartas y pasteles. Su permanencia se debía en gran parte a lo fácil que era ajustar las cantidades, desde una ración individual hasta una bandeja completa. Además, ayudaba a aprovechar la fruta antes de que se estropeara, algo esencial en cocinas ahorrativas. El jamón glaseado con melaza combinaba el sabor profundo y dulce de la melaza con el toque salado del jamón, dando lugar a un plato económico pero muy satisfactorio, típico de las cocinas sureñas de mediados del siglo pasado. Se utilizaban cortes accesibles, como la paleta, que se cocinaban lentamente y se pincelaban generosamente con un glaseado espeso de melaza. En el horno, el glaseado se caramelizaba, impregnando la carne de una dulzura intensa equilibrada por la sal. La melaza era un endulzante habitual en los hogares afroamericanos, apreciado por su sabor robusto y su bajo coste frente al azúcar refinado. Este plato solía ocupar el centro de la mesa en reuniones familiares y celebraciones, simbolizando tanto la abundancia como el ingenio. Cocinar jamón con melaza permitía rendir los ingredientes sin renunciar a un resultado especial. Aunque hoy se prepara menos, sigue reflejando una herencia culinaria basada en sacar el máximo partido a la despensa sin sacrificar el sabor. El cóctel de zumo de tomate con sal de apio era una de las recetas más simples de los antiguos libros de cocina, pero en su momento tenía un aire de sofisticación. El zumo se servía directamente de la lata en un vaso y se sazonaba con sal de apio y a veces unas gotas de limón. Solía ofrecerse como entrante refrescante antes de la comida o como un tentapié de media tarde al que se le atribuían beneficios digestivos y energéticos. En las décadas de 1950 y 1960, cuando los jugos vegetales se promocionaban como bebidas saludables, este cóctel era una elección elegante para almuerzos y cenas formales. Su sabor intenso lo diferenciaba de las bebidas dulces, convirtiéndolo en un gusto adquirido. La facilidad de preparación y la escasez de ingredientes lo hacían ideal para anfitriones que buscaban algo rápido pero con clase. Aunque hoy casi ha quedado eclipsado por otras bebidas, en su día simbolizaba una época en que incluso lo más sencillo tenía su ritual. Los bolsillos de pizza con masa creciente eran una versión divertida de la pizza italoamericana que se popularizó en los años 70 cuando las familias buscaban comidas caseras rápidas y atractivas para los niños. Al rellenar la masa con salsa de tomate, mozzarella y pequeños ingredientes como pepperoni o verduras, se conseguían bocados que recordaban a una pizzería en miniatura. Se horneaban en poco tiempo, lo que los hacía perfectos para noches entre semana o pijamadas. Las pieles de patata al horno con trocitos de bacon surgieron como una forma inteligente de reutilizar sobras y crear un aperitivo rápido y sabroso durante los años 60. Se aprovechaban las cáscaras de patatas ya asadas, vaciadas parcialmente, y se rellenaban con bacon crujiente, queso y en ocasiones cebolla o hierbas aromáticas.
El plato era muy fácil de preparar y ofrecía un relleno sabroso que ayudaba a reducir el desperdicio de alimentos. Aprovechando restos de patata y bacon sobrante, los cocineros podían crear un aperitivo o acompañamiento satisfactorio sin necesidad de comprar nada extra. Esta receta encajaba a la perfección con la creciente tendencia de la época hacia comidas reconfortantes, económicas y llenas de sabor. Las pieles de patata al horno se popularizaron precisamente por su capacidad para transformar sobras sencillas en algo especial, demostrando ingenio en la cocina. La combinación del bacon crujiente y salado con el queso cremoso hacía que cada bocado resultara indulgente sin ser excesivo. Hoy siguen siendo un recuerdo nostálgico de cómo las familias aprovechaban cada ingrediente en la América de mediados del siglo XX. Las tortitas de patata hechas con puré instantáneo demostraron que incluso los productos de conveniencia podían convertirse en algo casero y apetecible. Los antiguos libros de cocina sugerían utilizar puré sobrante o incluso preparar uno rápido a partir de copos instantáneos, mezclarlo con un huevo y un poco de harina y freírlo en la sartén hasta que quedara dorado. En menos de 10 minutos se obtenían tortitas crujientes por fuera y reconfortantes por dentro, válidas para el desayuno, la comida o la cena. Lo mejor de este truco era cómo transformaba algo tan básico como el puré en un plato con personalidad. Las familias las acompañaban con nata agria, compota de manzana o salsa, según lo que hubiera disponible. Para las amas de casa que querían ahorrar tiempo sin renunciar a la variedad, esta receta era una pequeña victoria. Demostraba que incluso los atajos podían ofrecer resultados tan buenos como los métodos tradicionales. Los bocaditos de siluro frito eran pequeños trozos de pescado rebozados en harina de maíz especiada y fritos hasta quedar perfectamente crujientes. Este plato era muy popular como aperitivo o tentempié en comunidades afroamericanas del sur. Se valoraba por su exterior crujiente y su interior tierno y jugoso. El siluro era abundante y accesible, lo que lo convertía en una fuente de proteína accesible para muchas familias. La mezcla de especias solía incluir pimentón, ajo en polvo y pimienta negra, aportando un sabor intenso y sabroso. Servidos con salsa tártara o picante, estos bocaditos triunfaban en comidas familiares, reuniones vecinales y eventos comunitarios. La receta reflejaba técnicas de fritura transmitidas de generación en generación, con especial atención a la textura y el aliño. Los nuggets de siluro frito capturaban la esencia de comer en comunidad y el amor por los ingredientes sencillos bien preparados. A día de hoy siguen siendo un clásico que pone en valor la rica tradición marinera de la cocina afroamericana. Los cubos de gelatina de sopa fueron uno de los experimentos más notorios surgidos de los recetarios de Campbell's a mediados del siglo pasado. Combinaban gelatina sin sabor con consomé de carne o verduras, dando lugar a cubos firmes de gelatina salada que se servían como ensalada o aperitivo. La lógica era simple, las gelatinas moldeadas estaban de moda y la sopa ofrecía una vía rápida para añadir sabor. El resultado, sin embargo, solía causar rechazo. Temblaban como un postre, pero sabían a caldo frío, confundiendo a cualquiera que los probara. Algunas versiones incluían trozos de verduras o carne en su interior, lo que los hacía aún más extraños. Aunque se promocionaron como una opción elegante para buffets, nunca llegaron a popularizarse más allá de unos pocos hogares curiosos. Mientras las gelatinas dulces triunfaban, las versiones saladas con sopa cayeron rápidamente en el olvido. Hoy en día se mencionan con frecuencia entre los platos vintage más extraños, y no sin razón. La ensalada con aderezo de huevo y vinagre era una receta sencilla que combinaba ingredientes cotidianos de forma sabrosa y saciante. Los huevos duros se picaban y se mezclaban con vinagre, mayonesa y a veces mostaza, creando una salsa cremosa con un toque ácido. Esta mezcla se servía sobre lechuga, col o incluso pan, funcionando tanto como ensalada como relleno para bocadillos. Era rápida de preparar, nutritiva y barata, lo que la hacía especialmente atractiva para familias que necesitaban estirar la compra. El vinagre aportaba frescura y equilibraba la untuosidad de la mayonesa, mientras que el huevo añadía proteína y cuerpo. Aparecía con frecuencia en recetarios de pueblos pequeños y guías domésticas, elogiada por su practicidad y buen sabor. Aunque hoy suene modesta, reflejaba el amor de la época por las recetas eficientes basadas en básicos de despensa. Puede haber pasado de moda, pero sigue siendo un ejemplo claro de cómo la austeridad moldeaba las comidas diarias. Las rodajas de pastel de carne envueltas en masa creciente eran una reinvención creativa de uno de los platos más emblemáticos de la cocina ahorrativa de mediados del siglo. El pastel de carne llevaba tiempo siendo un básico porque permitía estirar la carne picada con pan rallado, avena y condimentos para alimentar a toda la familia. Al cortarlo en porciones y envolver cada una en masa, las amas de casa lograban que las sobras parecieran un plato completamente nuevo.
Lo que antes era un bloque sencillo se convertía en paquetes dorados individuales que parecían hechos a propósito. Estas porciones envueltas solían aparecer en comidas compartidas, picnics y cenas familiares, donde la presentación era importante. La masa hojaldra mantenía la carne jugosa y añadía una textura mantecosa que encantaba especialmente a los niños. Era una forma práctica de disimular la repetición de un plato que de otro modo habría resultado aburrido. Los recetarios de Betty Crocker animaban a este tipo de transformaciones, recordando que el ingenio también podía generar alegría. En muchos sentidos, esta receta representaba a la perfección la cocina de la época, económica, imaginativa y pensada para sacar sonrisas con poco esfuerzo. El parfait de melocotón Melba era un postre rápido y vistoso que combinaba capas de melocotón, salsa de frambuesa y nata montada para crear un dulce atractivo y equilibrado. Se preparaba con melocotones frescos o en conserva, cuya dulzura se compensaba con la acidez de la frambuesa y la cremosidad de la nata, o en algunas versiones de una crema pastelera. Su elaboración requería muy poco trabajo, normalmente bastaba con montar los ingredientes en copas o cuencos y enfriar ligeramente antes de servir. Popular en mediados del siglo XX, reflejaba el gusto de la época por postres elegantes pero sencillos, ideales tanto para el hogar como para reuniones sociales. El contraste de sabores y texturas lo hacía perfecto para los meses cálidos o como cierre ligero de una comida. Su nombre, inspirado en una famosa cantante de ópera, aportaba un toque sofisticado a una receta en realidad muy simple. Para muchos sigue siendo un recuerdo dulce de equilibrio y delicadeza. El arroz con leche express en el fuego era uno de los ejemplos más queridos de cómo convertir sobras en postre sin complicaciones. En lugar de empezar con arroz crudo y esperar largas cocciones, los cocineros aprovechaban arroz ya cocido, calentándolo en un cazo con leche, azúcar y un toque de vainilla o nuez moscada. El calor espesaba la mezcla casi al instante y en menos de 10 minutos se obtenía un arroz con leche cremoso y reconfortante. Este truco aparecía en numerosos libros de cocina porque permitía transformar restos de la cena anterior en un dulce para el día siguiente. Se disfrutaba caliente o frío y podía rendir aún más añadiendo paisas o canela si había disponibles. Fue especialmente popular en tiempos difíciles, cuando cada grano de arroz contaba. Al no requerir horno ni largas esperas, era ideal para amas de casa con poco tiempo. Lo que de otro modo se habría desperdiciado se convertía en un capricho apreciado, demostrando que el ingenio podía convertir lo sencillo en algo especial. Las judías al horno con azúcar moreno eran un acompañamiento contundente elaborado con legumbres cocinadas lentamente y endulzadas para lograr un sabor profundo y reconfortante. Este plato aparecía con frecuencia en reuniones familiares, barbacoas y comidas cotidianas, destacando las judías como una fuente de proteína económica y nutritiva. Se cocinaban a fuego lento, con melaza o azúcar moreno, cebolla y en ocasiones bacon o huesos de jamón para aportar intensidad. El dulzor equilibraba el sabor terroso de las legumbres, dando como resultado un plato lleno de cuerpo capaz de alimentar a familias numerosas con bajo coste. También simbolizaba las comidas compartidas y las celebraciones donde la comida reunía a las personas alrededor de la mesa. Sigue siendo un clásico reconfortante con una fuerte carga cultural. El horneado de sopa estilo hamburguesa con queso fue uno de esos platos que intentaban llevar el sabor del restaurante al horno doméstico sin demasiadas complicaciones. Combinaba capas de carne picada, sopa de tomate, pasta o masa de galleta y queso fundido, creando una especie de lasaña con sabor muy americano. La idea era disfrutar del gusto de una hamburguesa con queso en una sola fuente. A las madres les encantaba porque rendía mucho y solo requería ingredientes de despensa. La sopa aportaba acidez, el queso cremosidad y la carne lo hacía lo bastante contundente para servir como cena, incluso en raciones pequeñas. Campbell's lo promocionó como un nuevo favorito familiar, aunque en realidad funcionó más como una curiosidad que como una tradición. Mientras los niños solían entusiasmarse con sus capas pegajosas, los adultos lo encontraban pesado tras repetirlo varias veces, especialmente cuando las lasañas y pizzas congeladas comenzaron a llenar los congeladores. Poco a poco, este plato cayó en el olvido. Aún así, demuestra hasta qué punto los cocineros fueron creativos con las sopas enlatadas. ¿Qué receta tradicional de supervivencia te gustaría tener en tu cocina cuando lleguen tiempos difíciles? Comparte la sabiduría de tu familia para tiempos difíciles en los comentarios a continuación. Dale al botón me gusta y suscríbete a Vivir como antes para no perderte más recetas olvidadas que vale la pena conocer.